me dijo, ¿no se enojará si le traigo un cáliz a él? Mientras sea más chiquitito, dijo, está bien. Le dije yo, claro, eso le dije yo. Ya, buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Bonito cantar, ¿ah? No, me encanta cantar aquí. Bien, hermanos, en esta mañana me gustaría que pudiéramos ir al libro de Jeremías. Ya, va a ser el texto de esta mañana. Voy a arreglar un poquito porque con el acordeón, con la cuncuna, como se dice, para allá, para acá, de todo, desarmado. Bien, hermanos, y vamos a estar entonces en esta mañana en Jeremías, y le voy a pedir que vayamos al capítulo 3. Jeremías capítulo 3, y vamos a leer del verso 6 en adelante, pero va a ser harto el texto que vamos a leer, porque vamos a llegar hasta el capítulo 4, ¿ya? Vamos a llegar hasta el capítulo 4, al verso 4 también. Así que vamos a leer harto el texto en esta mañana. Jeremías, capítulo 3, versos 6 en adelante, dice así. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Yo os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Yo os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni será otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduviereis de acá para allá, y jurareis, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán.
Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por este domingo, esta mañana. Queremos rogarte, Padre, que tú dirijas nuestra voluntad, nuestro corazón, para disponernos a aprender de tu palabra, para ser expuestos a ella. Señor, tú nos puedas limpiar de cada uno de nuestros pecados, te pedimos perdón, reconocemos nuestra rebeldía, nuestra inconstancia, Señor. Todas aquellas cosas que te ofenden, Padre, las confesamos delante de ti. Guíanos, Señor, guía a las iglesias también donde se predica tu santo nombre. Y Padre, prepáranos para poder comer de tu palabra. Úsame a mí para presentar con precisión el texto de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por amarnos. Guíanos, te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y acabamos de leer un texto largo, ¿sí? Y en algunos minutos más lo vamos a comentar. Pero a mí me gustaría comenzar señalando que durante la semana pasada y la antepasada, nosotros comenzamos a estudiar un poco de lo que tiene que ver con el avivamiento, ¿ya? ¿Con qué significa que usted y yo tengamos como un despertar en el cual reconozcamos que necesitamos al Señor? Yo siento que hasta cierto punto la iglesia está dentro de este, ¿cómo decirlo?, despertar de un ímpetu, como que nos sentimos que vamos hacia el mismo lado, ¿cierto? Pero puede que en algún momento uno sienta que eso empieza a decaer un poco, ¿ya? Y por lo mismo es muy importante, hermanos, poder observar que un avivamiento no necesariamente era una manifestación emocional, donde usted cada vez que entra a la iglesia se pone a llorar, o cada vez que lee la Biblia se pone a llorar. No estábamos hablando de eso, ni tampoco que era un estado de éxtasis por parte de algunos miembros de la iglesia, o a lo mejor nuevos creyentes, sino que un despertar espiritual, hermanos, un avivamiento es volver a mirar el Evangelio de Jesucristo y abrazarlo. Y mirar lo que tiene, mirar de qué se trataba que Jesús haya muerto por nosotros, de qué se trataba que Jesucristo nos declarara justos y nos limpiara de nuestros pecados. Y en esa línea, hermanos, hoy día me gustaría que a la luz de este texto de Jeremías, nosotros podamos ver tres cosas que son sumamente importantes cuando nosotros queremos afrontarnos a un avivamiento espiritual, a un despertar en Cristo, a un despertar en buscar la palabra del Señor. Y el texto que nosotros vamos a estar mirando va a ser particularmente Jeremías 23, 33, Jeremías capítulo 3, verso 23 y 22 en adelante también. Y ahí particularmente nosotros vamos a estar. Y sí me gustaría mencionar que efectivamente un avivamiento, hermanos, tenía que ver con una intensificación de lo que regularmente el Señor hace en una iglesia y de lo que regularmente el Señor utiliza para trabajar en una iglesia. ¿Ya? De repente se siente que el avivamiento va a tener que involucrar, hacer un cambio radical en algo, pero siempre nosotros lo que hemos visto en las Escrituras, que la forma en la cual el Señor perfecciona a sus santos es la palabra, es la Biblia, es la oración, es la comunión unos con otros, y eso nunca va a cambiar. ¿Sí? De repente quizás podemos pensar algo nuevo, pero ¿qué nuevo? Necesitamos retroalimentarnos de qué era el Evangelio, de qué era la Biblia, de la necesidad de la oración y de compartir unos con otros. Y en esa línea, hermanos, me gustaría que en esta mañana nosotros pudiéramos ver, como yo le mencionaba, tres puntos respecto al avivamiento interior, un avivamiento personal. Y mi llamado en esta mañana va a ser que pienses en ti, ¿ya? Piensa en ti, piensa en tu necesidad. A lo mejor te sientes que no hay nada malo. No voy a ser nadie para juzgar, pero piensa en ti, solamente en ti. No quiero que mires a nadie más que una introspección o analizarte quién eres tú ante los ojos de Dios y qué necesitas. Y para eso vamos a ver tres cosas, ¿ya? ¿Y cuáles son? En relación a un avivamiento espiritual, genuino, interno, a la luz de lo que sucedía con el pueblo de Israel en el pasado. Vamos a hablar sobre el reconocimiento del problema del pecado. En segundo lugar, ¿cuál es la solución al problema del pecado?
Y en tercer lugar, ¿de dónde nace la solución para el problema del pecado? ¿Estamos de acuerdo? El problema del pecado, la solución al problema y de dónde nace la solución. ¿Sí? Y nosotros lo que acabamos de leer es el libro de... Esther me va a decir algo. El libro de Jeremías. ¿Alguien ha leído alguna vez Jeremías? En los años que llevamos lo hemos leído, hermano, lo hemos visto. Puede que a lo mejor hace rato no hayamos pasado por el libro de Jeremías, pero Jeremías, hermanos, es un libro bastante particular. La teología, los comentaristas señalan a este libro, le denominan el libro del profeta que lloraba. ¿Sí? Y cuando usted pasa por el Antiguo Testamento y se detiene, particularmente Jeremías, y hay otros pasajes también de la Biblia que hablan de Jeremías, se muestra a Jeremías como un líder espiritual, un profeta, que le habla a un pueblo que constantemente hace todo lo contrario de lo que le pide Dios. Y tenemos dos personajes en el libro de Jeremías que nos podemos observar a grandes rasgos, que va a ser Israel y Judá. Y antiguamente, no sé si alguien se acuerda, que Israel se dividió. Y unas personas se fueron con un rey, y vino otro rey con otro, y es más, peleaban entre ellos. Pero teníamos a Israel y tenemos a Judá, que es el reino del sur. Y estos dos grupos, que son Israel en general, estaban viviendo de una manera que era totalmente lo que Dios le había expuesto. Tan así que no sé si se acuerda que cuando leíamos al inicio, se hablaba de que fornicaban bajo árboles frondosos, que quiere decir que ellos hacían sacrificios a otros dioses. Hacían libaciones, por ejemplo, que es botar líquidos o botar aceite en honor, por ejemplo, a otro dios. Es como si usted dice, no, si yo creo en el Señor, creo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y al ratito después, aquí mismo, usted entra con un cáliz lleno de aceite y dice, en el nombre del dios leña, vierto mi aceite para este dios. Imagínese la locura. Y este pueblo es uno y otra, y resulta que Dios le dice a Jeremías, adviértele a este pueblo durante 40 años. ¿Alguien tiene aquí más de 40 años? Voy para allá, me falta un poco, pero voy para allá. Durante 40 años, el Señor le dice, háblale a este pueblo, porque si no se arrepienten, voy a traer a Babilonia y los voy a llevar cautivos durante 70 años fuera de Jerusalén, y voy a destruir Jerusalén. Y Jeremías es el único profeta, dentro de mucho, porque igual hay paralelos con otros profetas que nosotros tenemos acá, que están como en el mismo periodo, pero generalmente lo que se ve es que en Jeremías es el único que dice que algo está mal y todos los demás dicen, no, si estamos bien. ¿Sí? Y este profeta que lloraba por las siguientes cosas, hermanos. Mire, vamos a Jeremías 32, 23. Jeremías 32, 23, rápidamente. Jeremías 32, 33. Para ilustrar un poco la situación del pueblo. Amén. Sí. Jeremías 32, 33 dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, dice, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, hermano. Y miren el 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Enom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y está hablando particularmente del reino del norte, de las 11 tribus de las otras tribus que habían quedado en paralelo. Entonces aquí estamos viendo nosotros que hay personas que toman a sus hijos, su hijo, y lo sacrifican a un dios que se llama Moloc y lo queman. ¿Sí? Si nosotros viéramos eso hoy día, ¿qué diríamos nosotros? Que es retrógrado, ¿no? ¿A quién se le ocurriría pasar a su hijo por fuego porque es un sacrificio a otra persona, a otro dios? Podría ser que uno pudiese entender que es una cultura pagana, que nunca ha escuchado a Jehová, decir, bueno, para ellos sería normal. Pero quienes están quemando sus hijos en Moloc, aquí son los hijos de Israel. Y Dios está enfurecido con este pueblo. Dios da a entender que le han sido infieles espiritualmente. Y ese es el panorama que encontramos acá.
Y Jeremías nos relata un pueblo que está lejos de Dios, está cargado de la idolatría y tiene la labor de advertir que inminentemente van a llegar a destruirlos. ¿Y qué hace el pueblo? Dice, Señor, sí, hemos pecado, ¿cierto? Después uno ve que al final sí se los llevan cautivos. Pero acá en este pasaje que nosotros vamos a ver, el Señor nos invita a observar y a darnos cuenta qué es lo que tiene que pasar aquí para realmente nosotros arrepentirnos genuinamente y reconocer que hemos pecado al Señor. Y este es el primer punto, hermano. Y el primer punto es que como hijos de Dios, o incluso cualquier persona que no conoce al Señor, el primer paso para realmente reconocer que ha fallado a Dios es reconocer el pecado. ¿Sí? Eso se llama. Así. Debemos reconocer el pecado. Jeremías capítulo 3, verso 23. ¿Sí? Dice así. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová, nuestro Dios, está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y aquí, ¿qué dice, hermanos? Sí. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios. Y nosotros vemos que, claro, se empieza a describir lo que está pasando, después vamos a ver que el Señor le dice, si te volvieres, que tiene que volver, ¿ya? Pero Dios amonesta al pueblo a volver, pero para volver tienen que reconocer un problema. Y el primer punto, hermano, que quiero mencionar, que quizás es el más importante de todo, porque si no lo entendemos, lo demás no va a servir de nada, es que debemos reconocer que sí existe un problema. Y si no lo reconocemos, no vamos a poder cambiar. Es como aquella persona que usted le dice que algo está mal, y esta persona es tanto suave y dice, no, si está todo bien. Hágalo cambiar de pensamiento a esa persona. Intente cambiar el pensamiento de su esposo cuando ya está decidido a hacer algo. No hay cómo cambiarlo. Ya está. No. Dice, mire, lo cambia, ¿cierto? Reconocer que existe un problema, hermano, significa que tú y yo... Mire, no sé si ustedes han escuchado esta frase. No sé si han escuchado esto. Dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que... No, si mis hijos son todos, pero perfectos. No, si son así. O no, si yo estoy haciendo las cosas bien. Y evidentemente la gente que nos está mirando alrededor sabe que no estamos haciendo las cosas bien. Pero la persona que está ahí parada dice, no, si no hay problema. Y hermanos, este es el punto más importante. Lo que tenemos que hacer es decir, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios, no hemos escuchado la voz, y no estamos diciendo que hay otras personas que no escuchan la voz de Dios. Estamos diciendo que tú, mírame bien, tú, no el hermano de al lado, tú no has escuchado la voz de Dios. Yo no he escuchado la voz de Dios. Y ese es el primer paso. Lo primero que tenemos que hacer para un despertar espiritual y profundo es reconocer, sí, Señor, fui yo. Lamentablemente entiendo y podemos ver nosotros que en general el ser humano tiene esta tendencia a no reconocer sus errores. Generalmente tenemos la tendencia que se llama el sesgo de justificación al yo, que se llama, que casi siempre cuando algo pasa y es algo malo, piénsenlo en su familia, por ejemplo, supongamos que alguien estaba en la escalera y se cayó de la escalera y fue usted. ¿Sabe lo que va a pasar? Dice, oh, me caí de la escalera. Pero dice, ¿y por qué la escalera estaba mal puesta? ¿Ah? Y entonces usted dice, ¿y quién dejó la escalera ahí? ¿Pero quién se cayó? ¿Fue la otra persona o se cayó usted? Yo me caí. Pero empezamos a atar todos los cabos hasta que encontramos al culpable, que por culpa de él, yo me caí de la escalera. Pero no fue la otra persona que se cayó. Yo fui. ¿Sí o no? Y no nos damos cuenta que efectivamente nosotros tomamos esa escalera y nosotros la pusimos. Sí, alguien la dejó ahí, está bien. Pero ¿quién la puso? Nosotros fuimos.
No sé si me doy a entender un poco con esto, hermano. Tiene que ver con que siempre tenemos la tendencia a mirar al resto y siempre encontrar culpables. Y ¿sabe qué? Lo peor de todo es que siempre vamos a encontrar uno. Siempre va a haber alguien. Y nunca vamos a estar tranquilos de decir, no, Señor, fui yo. Pero aquí el pueblo de Israel, y particularmente Jeremías está diciendo que tiene que ver una actitud. Y él la refleja. Y dice, yacemos en nuestra confusión. Y el corazón, hermanos, del hombre intenta justificarse. Yo me acuerdo una vez que conocí una situación en la cual había una persona que era drogadicta. Y escuché la conversación de la familia que estaba alrededor de esta persona que era drogadicta. Y esta persona ya había caído profundamente. Y entonces fueron a terapias, cosas por el estilo. Yo escuchaba el testimonio de la familia alrededor y particularmente de la persona que estaba más cerca. Y esta persona decía, hasta que esta persona, digamos, que tenía la drogadicción, que estaba en la drogadicción, estaba consumiendo drogas duras, hasta que esa persona no se diera cuenta que él necesitaba reconocer que tenía un problema, el médico les dijo que no podían hacer nada. Vamos a tratar de ayudarlo, decía el médico, y ustedes van a tener que ayudarlo, pero hay un punto en que él tiene que decir, sí, yo tengo un problema. Yo necesito salir de aquí. Y hay mucha gente que queremos ayudar, ¿sí o no? Pero no quieren salir. Y entonces, ¿de qué se trata? Que hay un momento en el cual tú tienes que decir, yo soy Señor. Yo tengo que cambiar, no tiene que ser la otra persona. Y hay 4 cosas acá sumamente importantes, hermanos, en este versículo. Y la primera que dice es del reconocimiento que el pecado es personal. Dice, yacemos en nuestra confusión. Después habla de nuestra afrenta nos cubre. Después dice, pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres. Y al final dice, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Hay algún punto acá en el cual Jeremías diga, y por culpa de los pueblos paganos, nosotros estamos pecando? ¿Qué significa yacemos en nuestra confusión? ¿Qué significa estar confundidos de acuerdo al texto acá, hermano? Y hermano, aquí cuando dice yacemos en nuestra confusión, dice yacemos en nuestra vergüenza. ¿Alguna vez ha hecho algo usted mal y le ha dado vergüenza? ¿Alguna vez lo han visto haciendo algo y usted se ha sentido avergonzado? Me pasó que en la semana dije algo, no fue una grosería por si acaso, pero fue algo, lo dije de mala manera sin querer, pero no controlé algo y dije algo mal a una persona. Y después que me di cuenta, hermano, me sentí tan avergonzado, eso como que duele en la guatita, así como, ¿le ha pasado alguna vez que se ha sentido avergonzado? Jeremías está diciendo, yacemos en nuestra vergüenza, es nuestra vergüenza. Y luego dice, y nuestra afrenta nos cubre, está diciendo, nuestra desgracia está sobre nosotros. Pero además dice, pecamos contra Jehová nuestro Dios. Y pecar está hablando aquí que erramos, que nosotros nos equivocamos, que nosotros quizás hemos sido los que hemos hecho las cosas mal, que quizás hay un punto en que efectivamente las personas adultas tienen su responsabilidad, pero quizás algo mal hicimos. Y debemos reconocer que algo mal hemos hecho. No estoy diciendo que nos vamos a culpar por el resto de nuestra vida por algo que pasó, pero sí tenemos que tratar de ser lo más honestos posible y decir, de esto que está pasando algo malo, quizás hice yo. Y finalmente dice, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y vuelvo a reiterar, el que no ha escuchado la voz de Jehová no fue tu hermano, no fue la persona que se sienta delante, la persona que no ha escuchado la voz de Dios, fuiste tú. ¿Pero estás dispuesto a reconocerlo? Deberíamos ser nosotros. Mire, quiero hacer el siguiente ejemplo. ¿No le ha pasado que alguna vez hay un sermón, una predicación, que está hablando de algo y justo el hermano que tenía que escuchar ese sermón no está? Y usted dice, si estuviera este hermano escuchando este sermón, porque le está hablando a él. O de repente puede ser, y yo me acuerdo, de chiquitito, en los codazos. El pastor te está hablando, una atención. Y puede que incluso nos haya pasado que la persona que queremos que estuviera en el sermón, está en el sermón, y está escuchando lo que el pastor está diciendo. Estamos hablando sobre la lengua, sobre el chisme.
Y usted dice, ojalá le quede en su mente, ojalá le quede bien claro a este hermano lo que el pastor está predicando. ¿Por qué tenemos esa tendencia? Porque buscamos afuera que eres el culpable del pecado y no lo hacemos interiormente, no lo hacemos hacia nosotros. Y decimos, no, si ese hermano es el que tiene que escuchar el mensaje, ojalá que lo escuche. Pero nunca decimos, yo soy el que tiene que escuchar esto. O si es que lo decimos, sí, igual un poquito yo, pero él, ella, Señor. No sé si me explico, hermano. El pueblo de Israel, el Señor le está diciendo por palabras de Jeremías, es tu pecado, tú yaces en tu pecado. Es como aquel joven que una vez le regalaron un libro, hermano, a un joven. Le regalaron un libro que era de la humildad. Y el joven leyó el libro, pues, hermano. Termina de leer el libro y dice, ¡qué libro más lindo! Pero no era para mí. Porque yo no necesito de esto. No sé si me doy a entender. Es así, hermano. Es así. Y el primer punto, para realmente entender, hermanos, que un avivamiento espiritual surge desde dentro del corazón, es decir, yo soy el que estoy pecando. E incluso cuando miramos mal a un hermano, yo soy el que estoy pecando primero. Y yo hacía el siguiente ejercicio, conversábamos con la familia. ¿Cuánto oramos por quizás? Porque nosotros vemos que quizás hay necesidades particulares. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos a orar por eso? Y parece ser que oramos poco por eso. Oramos poco por aquel hermano que está... ¿Saben lo que me ha pasado? Quiero ser muy sincero con esto, hermano. Desde que fui ordenado pastor, y gracias al Señor por esa responsabilidad que me ha dado, me da pena ahora, hermano. No es que antes no me daba pena, que siento más cercano. Me da pena cuando alguien está lejos. No es como, y yo creo que a usted también le pasa, hermano. ¿Usted se sentiría orgulloso si ve a algún hermano de nosotros aquí tirado en la calle? Nos da pena. Y nos debería tocar el corazón. Y preocuparnos y orar por ellos. Pero no. ¿Cuál es nuestra tendencia? Algo habrán hecho. Y ojalá que vengan al sermón para escuchar y ellos sean los que se tengan que arrepentir. Y Jeremías dice, y nosotros no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Nosotros pecamos contra Jehová nuestro Dios. Es nuestra afrenta nos cubre y es nuestra vergüenza. Debemos reconocer, hermanos, que el primer problema del pecado tiene que ver con nosotros, ¿sí? Pero hay una segunda cosa, ¿ya? Y hay una solución para resolver este problema. Y esta solución no tiene que ver tanto con volver a esforzarnos para. Está en Jeremías 4.1. Veamos Jeremías 4.1. Dice Jeremías 4.1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvierais de acá para allá, ya le vamos a dejar. Y hermano, luego de comprender que realmente nosotros somos los que necesitamos al Señor y no es nuestro hermano, soy yo, Señor, como dice la canción, el que necesita orar, no es mi hermano ni mi hermana, yo soy yo, Señor. Luego de comprender esa necesidad, hermano, lo que primero debemos hacer, de acuerdo al texto, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y debemos volver a Dios, hermano. Debemos volver a Dios. ¿Y qué significa volver a Dios? Es volver al Evangelio. Es volver al Evangelio de Jesucristo, es volver a Cristo. Es volver a mirar a Jesús y ver que Él en la cruz fue crucificado por ti, por mí. Siempre me gustó, siempre me ha encantado ¿cómo decirlo? No sé si es necesariamente una técnica o forma de hablarte a ti mismo. El versículo te está hablando a ti. Cuando se le dice a Josué, nunca se apartará de ti este libro de la ley, es para ti, es para mí. Entonces cuando decimos acá, es personalizarlo. Gracias, pastor. Cuando dice, vuélvete a mí, el Señor está diciendo, tú mira la cruz una vez más. Mírala de nuevo. Porque aquellas gotas de sangre que fueron vertidas una vez y para siempre, fueron vertidas por ti. Fueron vertidas por mí. Entonces lo que está diciendo el Señor es que debemos volver a Él. ¿Y sabe qué significa volver? Significa volver al punto de partida, de donde nunca tuvimos que salir. He escuchado, hermano, este testimonio varias veces, de gente que en algún momento abandonó la iglesia y se fue.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, 10 años en algunos casos. Y hay gente que vuelve. Y vuelve con pena. ¿Y sabe qué le dice a los jóvenes? Y los jóvenes porfiados no le hacen caso. ¿Sabe qué le dicen a estas familias? Dice, nunca te vayas. Y no cometas los mismos errores que yo cometí, porque ahora vengo con una mochila que no puedo solucionar. Es efectivamente el Señor que nos limpia el pecado. ¿Sí o no? Sí, pero hay resultados, hay consecuencias de las decisiones que tomamos que tú vas a cargar por el resto de tu vida. ¿Y qué te dicen esas personas que vuelven? Nunca te vayas. Y el Señor está diciendo, vuélvete a mí. Y puede que a lo mejor nosotros ni siquiera hayamos vivido una vida de libertinaje, pero sí estemos en pecado. ¿Y qué dice el Señor? Vuélvete a mí. Vuelve al Evangelio. Vuelve a Jesucristo. Y hermano, si has vivido una vida llena de pecado como el hijo pródigo, y aquel que nos escucha después, hermano, nunca es demasiado tarde para volver a los pies de Cristo. Nunca es tarde. Yo estoy a la puerta y llamo, y le está hablando a una iglesia que sacó el Señor de la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el Señor está atento. Pero también, hermano, si has vivido una vida llena de fariseísmo, de ansiedad, de siempre mirar al resto, de ponerle una norma a ellos, pero no ponerla para ti, nunca es demasiado tarde para descansar en la obra de Cristo. Él es el que vivió la vida perfecta por nosotros. Y Él la entrega, la pone sobre nosotros. Es como en el dintel. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Que el Señor les pide, hagan un sacrificio, van a inmolar este cordero, se lo van a comer. Pero con la sangre de este cordero van a pintar el dintel de su puerta, para que cuando pase el ángel, no entre a esa casa y no mate al primogénito. ¿Y qué hacía la sangre? ¿Qué representaba? Era la sangre de Cristo, hermano. Y es la sangre de Cristo la que nos justifica a nosotros. No es nuestro comportamiento, no es la forma en que vivimos lo que nos justifica, es la obra de Cristo y tú la abrazas. Y aquí en tu frente está marcada con la sangre de Cristo. De eso se trata, volver a Dios. De eso se trata, volver a Cristo, volver al Evangelio, hermano. Conversábamos una vez con los hermanos en hermenéutica de que todo texto, toda la Biblia en algún momento nos lleva a Jesús. En algún momento nos lleva a Jesús. Estaba leyendo un cuadro, un pasaje donde había un joven predicador que predicó un texto y no habló nada de Jesús. Nada. Y un pastor más anciano, dice el libro, se acercó, le dijo, hermano, ¿y usted por qué? Porque era como formación. Le dice, ¿por qué usted no predicó de Cristo aquí? Y el joven le dice, porque no estaba en el texto, po. Y él le da el ejemplo porque era en Londres. Le dice, joven, ¿no sabes que cualquier camino del campo, ¿sabes dónde termina? Sí, le dice el joven, termina en Londres. Bueno, cualquier camino o cualquier pasaje de la Biblia tiene que llevarnos a pensar en Jesucristo, en su sacrificio. Y hermanos, el Evangelio de Jesucristo es tan rico, tiene tantas riquezas porque uno puede pensar, bueno, siempre de Cristo es lo mismo. No es necesariamente lo mismo, porque hay muchas formas en las cuales uno puede ver el sacrificio de Cristo y el Evangelio. En el Evangelio tenemos a Dios como nuestro Padre, pero también tenemos a Cristo como nuestro Rey libertador. Y hermanos, volver al Evangelio y volver, como dice el texto, ¿no? Dice, volver y vuélvete a mí, significa que efectivamente, hermanos, volvemos a Dios. Y yo me acuerdo una vez que un pastor decía, ¿de qué se trata el Evangelio? Y lo podemos decía él, lo podemos resumir en 3 palabras. Dios salva pecadores. Ese es el Evangelio, el corazón del Evangelio. Y hermanos, si nosotros queremos volver al Evangelio, y aquí el Señor nos dice que si queremos cambiar esto, tenemos que volver a Él, tenemos que volver a saber quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Pero parece ser que el Dios de la Biblia, como lo hemos visto en algún momento, no necesariamente es nuestro mismo Dios. Porque si tu Dios está de acuerdo con todo lo que tú haces, probablemente tienes un Dios hecho a tu imagen y semejanza. Si no hay nada que a tu Dios le moleste de lo que haces, ten cuidado. Porque Dios siempre nos amonesta para algo. Siempre hay algo que nos tiene que hacer sentir, parece que hay algo malo todavía. Y no es con la intención de hacernos sentir podridos, sino hacernos sentir y darnos cuenta que lo necesitamos. Que no somos perfectos. Que no somos los cristianos
los mejores cristianos de Mulchen. Ojalá lo fuéramos. Y cuando llegáramos ahí, ojalá dijéramos, Señor, nos falta tanto, porque siempre nos falta. No vaya a ser que alguna vez digamos, no, hoy día no pequé. No, ya, cuando dijiste eso ya pecaste ya. ¿Sí? Entonces, hermanos, volver a Dios significa volver al Evangelio, volver atrás, volver al punto de partida, significa que tenemos que volver a replantearnos quién es Dios. Y el Evangelio, al hablarnos de Dios, nos lleva a comprender que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Y que como lo hemos escuchado tantas veces, Dios es fuego consumidor. No es fácil jugar con el pecado, hermano. No es juego. ¿Se acuerda usted cuando Sansón estaba ahí? Y Dalila le decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y él salía. Una, dos. Lo amarraron con junco y toda la cosa. Sansón, los filisteos contra ti. ¿Cierto? Y ahí, hasta que un día abrió su corazón, le cortaron las cadejas, le cortaron el pelo. Y Dalila dice, Sansón, los filisteos contra ti. Pero Dios ya no estaba con él. Dios ya no estaba con él. Hermano, así de grave es el pecado. Así de penoso. Así de cruel. Pero a lo mejor nosotros no le tomamos tanto el peso al pecado porque no sabemos quién es Dios. Pero podemos decirlo, no, si yo sé quién es Dios, yo sé que es justo, yo sé que es misericordioso, pero de aquí nomás. Pero aquí no sirve solamente. Tiene que estar en el corazón. Nos debemos preguntar, hermanos, no tu hermano que está al lado, no el que está delante, yo me debo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de Dios estoy adorando? Porque puede ser que ese Dios no sea el Dios de la Biblia, sea otro. Y no es fácil porque nosotros decimos, no, los adventistas tienen su Dios. Los católicos apostólicos romanos tienen su Dios. Esta otra religión tiene su propio Dios. Los mormones, como se dice, ellos tienen su Dios. Nosotros tenemos el Dios de la Biblia. Vamos a ver si tenemos el Dios de la Biblia o no. Seamos sinceros, parece que el Dios de la Biblia tampoco es nuestro Dios. Algunas cosas nos gustan de Él y otras no nos gustan, y esas las dejamos a un lado. Porque, por ejemplo, cuando el Señor habla del chisme, dice, esas son las otras personas. Pero cuando la Biblia dice amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿alguien aquí ha amado a su prójimo como a él mismo todos los días de su vida? No es cierto. Entonces, ¿el que pecó quién fue? ¿El hermano o fui yo? Yo soy el que está pecando. Es mi pecado. Y yo tengo que ver al Dios de la Biblia ahí. ¿Qué me dice Dios? No sé si me explico con esto, hermano. Y lo importante de esto, hermano, es que finalmente cuando nosotros comenzamos a comprender quién es Dios, no se trata de que nosotros vamos a Dios como una póliza para el seguro de salvarnos del infierno. Porque sí el Señor nos salva del infierno. El Evangelio tiene que ver finalmente con que este Dios que nosotros estamos rechazando nos ama. Nos ama, quiere que vivamos tranquilos. Y ojo que cuando estoy diciendo que quiere que vivamos tranquilos, no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, como lo he mencionado. Quiere que vivamos en paz. El himno que cantamos delante, qué precioso himno, hermano. Es el relato, yo me imagino que todos en algún momento nos imaginamos que somos nosotros. Paz con Dios, y no pude. Y un día descansamos, dijimos, oh Señor, es tu paz, es tu obra. Eso es lo que tenemos que hacer cuando volvemos a Dios. Cuando volvemos al Evangelio, descansamos en su obra. Y eso es el segundo paso, hermano. La solución al problema es volver al Señor. Pero sabe también, me gustaría mencionar esto porque el miércoles nosotros estuvimos hablando de lo que significa el Evangelio diariamente en nosotros. ¿Sí? Y yo quería ilustrarlo con esto porque, ¿se acuerda que yo mencionaba que el Evangelio no es únicamente para la persona que no conoce a Cristo, sino para ti y para mí? Y de repente incluso esto se puede ver en pequeños detalles. Y uno de esos pequeños detalles, por ejemplo, incluso la forma en que evangelizamos. Porque podemos estar hablando de Cristo, pero sin Cristo. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos esa actitud de decir, yo tengo la razón, yo soy el que tiene el Evangelio, yo tengo la razón. Y ellos están perdidos, desventurados, son unos ignorantes. Eso no tiene Evangelio. Eso no tiene Cristo. Porque yo por amor
porque sé cómo yo era y cómo soy. Voy a los pies de Cristo y quiero compartir esa verdad con esas personas que sí están ciegas, es cierto, pero tan ciegas como cuando yo no conocía a Cristo. No sé si me explico con esto, hermano. El Evangelio de Cristo va desde adentro hacia afuera. O cuando decimos, no, es que es muy difícil que esas personas crean en el Evangelio. Y en algún momento creo que comentaba esta exposición, conocí a una persona que era acérrima atea. Llegaba a ciertos partidos políticos. Y usted miraba desde afuera y probablemente usted también hubiese llegado a la misma conclusión de decir, es imposible. No, gente así no puede llegar a los pies de Cristo. ¿Cuánta gente que usted decía que era imposible llegaron a los pies del Señor? Y nosotros éramos casos imposibles. Nosotros éramos los casos imposibles. Entonces cuando nosotros vamos e incluso compartimos el Evangelio, pero con un estatus de superioridad, y yo no quiero decir con esto que tú no confieses la palabra del Señor, que es verdad, porque la verdad es verdad, ¿sí o no? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso lo dijo Jesús y nosotros eso no lo podemos cambiar. No, es que a lo mejor se van a ofender los de otros. No, si Jesús lo dijo, no hay nada más que hacer con eso. Pero otra cosa es que el Evangelio cambie nuestra actitud. ¿La gente ve amor en nosotros? Podríamos hacer ejercicio, ¿eh? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos ven los de afuera? Ojalá seamos esas personas que la primera persona, los que están afuera, piensen que tienen alguna necesidad o se den cuenta que hay algo que necesitan, fueran a nosotros y no arrancaran de nosotros. Y es importante también, hermanos, que quizás el mundo también confunde el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas noticias del Señor. Entonces, de repente pueden ver, y este es el ejemplo que casi siempre pasa, para ser como uno de esos que se van a pegar con la piedra en el pecho un domingo por la mañana, mejor no voy, porque nos ven. Dice el Señor, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Jeremías 4.1. Pero, siempre está el pero aquí. Jeremías 4.1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, pero hay algo acá al lado, en ese versículo. Mírenlo ahí, vamos a Jeremías 4.1. Porque estamos volviendo al Evangelio de Jesucristo, estamos volviendo a mirar a Dios de nuevo, su santidad, su misericordia, pero aquí hay algo. Dice, y si quitares de delante de mí tus abominaciones. Y el Evangelio y el volver a Dios involucra que hay un punto en el cual tú dices, y esto que estaba mal, Señor, lo voy a sacar. Y esta abominación que yo sé que te ofende, Señor, la voy a quitar. Y el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento generado por Jesucristo, involucra, como lo hemos visto tanto, involucra cambio, pero involucra querer cambiar. Porque nos pueden decir que tenemos que cambiar y ya, y si voy a cambiar, así voy a cambiar. Como aquella jovencita que estaba en una iglesia y se miraba desde afuera y era maestra de escuela dominical, hermano. Maestra de escuela dominical. Y guiaba a los niños y estuvo 4 o 5 años hasta que tuvo un problema con su novio que era cristiano y ella finalmente le dice, yo cambié para hacer sentir cómodos a los hermanos, pero nunca fui yo, le dijo. Nunca fui yo. Me acostumbré y era bonito, pero ahora voy a vivir como yo quiero. Esa persona nunca cambió. ¿Y por qué no cambió? Porque se acostumbró a un sistema, pero Jesucristo no era su Salvador, Jesús era su modelo, pero no su Salvador. ¿Cuántas personas están así en las iglesias? Sería una lástima que nosotros fuéramos unos de esos. Pero como lo dije un domingo, tú tienes que abrirte esa posibilidad. Tienes que abrir la puerta. No te ciegues. No, si yo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Revísate tú si realmente estás más que cumpliendo los mandamientos del Señor, motivado por Jesucristo para cumplir los mandamientos que Él nos pide. Y el Señor nos dice que debemos quitar nuestras abominaciones de delante de Él. Si tú sabes que hay algo mal en ti, hermano, y el Señor te ha amonestado, déjalo. Pero no lo dejes mañana. Ahora. Déjalo ahora.
Y no digan, no, si es difícil, no. ¿Es difícil? Sí, pero para el Señor no hay nada imposible. Pero toma la resolución hoy día. Hoy ves pornografía, hasta hoy. Nada más, Señor. Nunca más. Hoy tú tienes amargura contra tu hermano, déjalo, hoy día. Hasta aquí. Yo tomo mi abominación y la quito. Pero no mañana, hoy día. ¿Sí? Yo soy el que está hablando mal del hermano, lo dejo hoy día y se acabó. Y nunca más, Señor. Y si vuelve a pasar, perdóname, Señor, y lo voy a volver a quitar. Pero ¿por qué llegamos a esa conclusión? Porque somos motivados por volver a Dios. Y cuando nos vemos tan pecadores ante Dios, yo digo, hasta aquí llegó esto. ¿Qué dice el Señor? Y no lo digo yo. Si quitares de delante de mí tus abominaciones, y si sabe que después lo vamos a ver en otro momento, cuando nosotros quitamos nuestras abominaciones movidos por el Evangelio, las naciones son bendecidas. Y en nuestro caso, nuestros vecinos son bendecidos, nuestros amigos son bendecidos, nuestra familia es bendecida. Porque ven un cambio, porque ven que realmente los aman, porque ven que realmente cuando hacen algo, los cristianos de esta iglesia lo hacen desinteresadamente, lo hacen porque sí. Y la gente se pregunta, ¿y por qué me trata tan bien si yo le hice tanto daño? Porque el Señor nos movió a quitar nuestra abominación. El Señor nos invita, hermanos, el Señor nos invita a cambiar. Pero hay un tercer punto, que es el final. ¿De dónde sale esta renovación espiritual? Porque tiene que ver con el volver a Dios. Y Jeremías 4:4 es la clave. ¿De dónde surge esta solución? Leamos por favor Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y hermano, ¿sabe qué? Yo puedo tener ahora, aquí, ahora, entre nosotros, tener muy claro, aquí en mi mente, sí, tengo que volver a Dios, tengo que dejar la abominación, lo sé. Pero eso que está aquí, tiene que llegar aquí. Y si no llega aquí, como se dice desde chiquitito, entra por un oído y sale por el otro. Y aquí estamos hablando, dice el Señor, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Y la circuncisión, todos sabemos que era esta marca, una marca especial que hasta el día de hoy se hace. Y esta marca era, mira, lo voy a leer textual, hermano. Cualquiera que estuviera circuncidado había sido visiblemente incorporado a la comunidad de Dios. Sin embargo, de acuerdo a Jeremías, se le pedía algo más que simples señales externas. El Señor le está diciendo, tú te circuncidaste cuando chiquitito, sí es verdad. O a lo mejor tú que eres un prosélito, que venías de otro pueblo, te circuncidaste de adulto, sí lo hiciste, pero no me sirve, dice el Señor. El corazón es el que me sirve. Y de repente tenemos este símil, que hay que hacerlo. De repente podemos pensar para nosotros que la circuncisión fue el día que pasamos adelante, y yo no estoy cuestionando nada de eso, hermano. Estoy tratando de exponer que no necesariamente un acto particular fue lo que nos provocó la circuncisión del corazón. Fue Cristo cuando lo entendimos. Pero tenemos que volver allá y darnos cuenta que la circuncisión no tenía que ver con un acto, tiene que ver con mi corazón y la disposición. Y el Señor le dice, necesito que tu corazón sea el que esté circuncidado, no tu carne externa. Pero ¿por qué circuncidar el corazón? Me acuerdo una vez un pastor daba el ejemplo que cuando jóvenes se decía esto, el novio de la novia, quiero regalarte mi corazón. El pastor decía, no le regales el corazón, está sucio, regálale un chocolate, es mejor, pero no le regales tu corazón. Pero cuando la Biblia habla del corazón, ¿de qué habla? Habla de la palabra cardia. Yo he puesto esta ilustración, y yo creo que va a ser una de las ilustraciones que casi siempre va a aparecer de aquí a cuanto el Señor estime que yo voy a estar predicando. ¿Podemos vivir sin manos? ¿Podemos vivir sin manos, no? ¿Podemos vivir sin pies? ¿Podemos vivir sin un pulmón? Sí se puede. ¿Podemos vivir sin el corazón?
¿Por qué? De él mana la vida. Hermano, cuando el Señor dice circuncidados el corazón, está diciendo circuncídate en lo más profundo de tu ser, donde radican tus mayores emociones y sentimientos, lo que realmente amas. Donde lo que nos gobierna es el corazón. Los antiguos decían que el corazón estaba aquí, en las entrañas. ¿Qué pasa cuando estamos enamorados? ¿Dónde están las mariposas? ¿Están aquí, cierto? No, están acá, en la guatita. O cuando algo nos mueve y estamos tan emocionados, ¿dónde está? Está aquí, en las entrañas. El Señor está diciendo, hermanos, que en el corazón viene a significar nuestra mente. Es lo que podemos denominar incluso como alma, nuestra emoción, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Y en otras palabras, hermanos, el Señor nos está diciendo de manera figurada las corrientes más escondidas, aquello que nadie ve y solamente el Señor conoce. De él mana la vida. Y el Señor dice, circuncida tu corazón. Y hermano, nos sirve un evangelio intelectual. Nos sirve que el evangelio esté aquí. Tiene que llegar al corazón. Y quiero ilustrarlo con una ilustración, valga la redundancia, muy penosa y muy triste. Lo escuché una vez de un pastor que yo leía mucho. Este pastor falleció y él hablaba en un video. Tenía su congregación y de repente llega una joven que él veía que irregularmente asistía y la vio triste. Y esa joven se acercó a hablar con él y le dijo, pastor, yo necesito hablar en privado contigo. ¿Ok? Y esta joven le dice, pastor, yo tengo que hablar contigo por un hermano de esta iglesia. Y ella venía recién llegando, hermano. Dice, por favor, cuéntame si lo podemos solucionar. Dice, lo que pasa es que yo me hice amigo de unos jóvenes y ya habían pasado como 2 semanas de que ella empezó a venir, hermano. Y y me di cuenta que ese joven era realmente un buen joven. Era un buen amigo, sin ninguna otra intención. Y el joven, hermano, empezó a hablar con ella de Cristo. Empezaron a hablar de teología profunda. El joven casi era un teólogo, una cosa así. Y ¿y saben lo que hacían? Conversaban de la predicación y cómo le había tocado y qué iban a llevar en lo que el Señor había hablado profundamente a cada uno de ellos. Y pasaron 2 semanas así, le dice la hermana, no necesariamente hermana, la joven que venía. Dice, pero un día, pastor, que él me invitó a su casa a tomar 11. Y empezaron a conversar del Señor, del Evangelio, y el joven tenía la película tan clara de que la salvación era por fe en Cristo, que no dependía de nuestras obras, y se hace tarde, y el joven le dice, y ahora te pido, si tú quieres, quédate a dormir conmigo. Con otra intención. Quédate. Y la joven se sintió tan mal, que le dijo no, y salió, y se fue, y era un sábado, por ejemplo, y al otro día va con el pastor y le dice, pero pastor, ¿por qué hay gente así? ¿Por qué tú tienes miembros así en tu iglesia? Y el pastor con mucha pena le dice, ¿sabe lo que pasa, joven? Es que en la iglesia hay gente que tiene el evangelio aquí, pero todavía no llega acá. ¿Somos nosotros ese tipo de personas? ¿Somos nosotros ese tipo de personas que maneja la teología al deber y al derecho? Y que si alguien nos pregunta le decimos, la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas 3 personas son igualmente Dios, hacen acciones distintas, pero son Dios. Hoy, hermano, teología perfecta, la manejamos, pero nuestra actitud diaria. ¿Somos de esas personas que de la nada llegamos a una conclusión errónea a una persona? Yo no sé si esa joven siguió asistiendo. No lo sé. Y la historia nunca el pastor nos contó qué pasó con esa joven, en la historia no se comenta. Pero no será, y hoy día necesito que te hagas ese ejercicio, no será que el Evangelio de Jesucristo lo tiene muy clarito acá, lo tenemos muy claro, pero no ha llegado a nuestro corazón. Y el Señor dice, voy a leer textual, léelo conmigo, hermano, miremoslo ahí. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, córtate el corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Debemos volver, hermano, a los pies de Cristo. ¿Y sabe quién se debería circuncidar el corazón? Las personas que no creen en Cristo tienen que circuncidar su corazón, porque se van a dar cuenta que lo que realmente estaban buscando necesitaban era Jesucristo, no era otra cosa. Pero los creyentes nominales también se tienen que circuncidar el corazón. ¿Cuáles son los creyentes nominales? Los que regularmente asisten a la iglesia y lo han hecho desde pequeños, pero probablemente no han llegado a un encuentro con Jesucristo. Pero también
Los que hoy día nos denominamos los creyentes genuinos, ¿no? ¿Por qué no deberíamos circuncidar el corazón si una vez nos convertimos al Señor? Porque nunca debemos olvidar el Evangelio y nunca debemos olvidarnos que todos los días seguimos pecando. Y necesitamos la gracia de Dios diariamente. Sí, es verdad, existió un punto donde tú entendiste el mensaje y fuiste salvo por la obra de Cristo. Pero todos los días debemos recordarnos que seguimos pecando. Y no con el ánimo para sentirnos mal, sino para reconocerte que eres falto ante los ojos de Dios. Hermano, que el Señor circuncide nuestro corazón, pero queramos que Él nos circuncide el corazón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos agradecer porque tú nos enseñas, Padre, que cualquier gesto espiritual de volver a reencantarnos contigo tiene que ver en primer lugar con un reconocimiento de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a reconocer que nosotros somos los que fallamos, que no son nuestros hermanos, somos nosotros, Señor. Ayúdanos a volver al Evangelio, Señor, y te pedimos que tú circuncides nuestro corazón, que el Evangelio que tenemos en nuestra cabeza llegue a nuestra voluntad, que nos haga cambiar. Ayúdanos, Señor, a querer cambiar. Y te pido, Señor, desde el fondo de mi corazón que tú nos uses como congregación, que nos uses como iglesia para bendecir este pueblo, para bendecirnos unos a otros, Señor, para hacer de bendición a nuestros vecinos, para hacer de bendición a nuestras familias, Señor. Te pedimos que tú puedas sumar nuestras familias a esta congregación, a esta iglesia, a nuestros amigos, a quienes nos rodean, Señor, y podamos ser un medio, un puente en el cual te puedan conocer, Señor. Pero limpia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a quitar el pecado que está delante de nosotros y querer, Señor, que tú nos limpies. Gracias por tu palabra. Acompáñanos, Señor, ahora en el desayuno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir atrás. No ocupé el cáliz, pero se veía muy bonito. Parece que sí, pastor, pero me emboliné. No.